a su programa semanal, a su blog Vínculo Político, donde estaremos hablando sobre la cuestión política nacional e internacional de los temas más relevantes de esta semana. Me acompaña mi tocayo y amigo Javier Iván. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a nuestro querido público que nos está viendo en cualquier plataforma de red social. Así es, mi tocayo. Pues bueno, esta es nuestra primera emisión, espero que sean muchas de las que vienen. Y pues bueno, es un programa para nuestro público que esperemos vaya creciendo. Y pues es una cuestión política, pero no tan rígida, y vamos a hacerla un poco amena. Así es, bienvenidos a este nuevo proyecto en donde vamos a transmitir a través de Facebook Live de la página Vínculo Social y Trabajo Académico Vista, en donde esperamos llegar a la comodidad de su casa, ya sea desde su computadora o teléfono celular. Así es, mi tocayo, también para recordarle al público que si nos siguen por redes sociales, tenemos el link para YouTube, y en YouTube poder almacenar todos nuestros blogs semanales. Y así es, y si ustedes se perdieron algún programa, pueden meterse a la página de Vínculo Social y Trabajo Académico o en mi cuenta personal Javier Molina, donde también yo voy a compartir el video. Así es, mi tocayo, entonces nuestro primer programa es nada más ni nada menos que el primer año de Andrés Manuel López Obrador, nuestro primer presidente de la 4T, y lo que parece ser un proyecto a largo plazo. Y es un tema polémico porque tal cual hay un cambio en el modelo político, en el modelo económico, por lo menos en la parte discursiva. Yo sí creo que el presidente López Obrador ha puesto las bases de un cambio en este tipo de transformación política económica. Te lo voy a decir porque, número uno, está cambiando la forma en que se ejerce el poder. Estamos viendo que el presidente de la República dejó a un lado tener un ejército de 8,000 personas fastuoso para el cuidado de su persona. Ya no viaja en un avión presidencial de corte imperial, de corte estadounidense, y él prefiere utilizar aerolíneas comerciales porque la visión de nuestro presidente es no separarse de la gente, andar en camioneta, andar en línea comercial. Entonces creo yo que ese es un primer mensaje que a mí me agradó. En lo personal estoy muy de acuerdo contigo, mi tocayo. Me agradó muchísimo la venta del avión presidencial con el sexenio anterior, y me encantó también, no sé si recuerdes, con la visita del ministro de España. Lo hizo subirse a un carro y literalmente nadie le abrió la puerta. El ministro tuvo que abrir él solo la puerta. La verdad es que, fuera de sus críticos que dicen cómo nos van a ver a nivel internacional hacer eso, creo que es una muy buena opción. Se redujeron muchos gastos a nivel presidencial y eso es algo muy muy aplaudible para Andrés Manuel. Yo quiero señalar que otro punto bueno a favor de este primer gobierno de la 4T es el combate al huachicol. En los sexenios anteriores, Pemex ha estado bombardeando, ha estado minando para que cada vez produjera menos barriles de petróleo, y este año por primera vez se estabilizó la producción y se combatió el huachicol, que si bien no es todas las ramas del crimen organizado, se le combatió de una manera eficaz, casi extinguiendo el robo de combustible. Sí, sobre todo porque la parte del robo de combustible era una sangría a las finanzas de la empresa estatal, y también era una fuente de financiamiento de los grupos políticos donde se tenía el control de donde pasaban las tuberías de Pemex. O sea, estamos hablando que el robo de combustible, era para la utilización de recursos que pertenecen a la nación para financiar grupos directivos y grupos políticos. Y también un tema que no se habla mucho en los medios de comunicación es este dinero era lavado por empresas legalmente establecidas. Entonces, si le quitamos financiamiento a los grupos políticos, empresariales y del crimen organizado que están vinculados con el robo de la propiedad de la nación, estamos hablando de que es un gran aporte que hizo la presidencia de López Obrador, que si tú lo recordarás muy bien, tocayo, fue como que la noticia más importante en la primera semana de gobierno de López Obrador. Así es, ocupó muchos periódicos, muchos noticieros, y esto sumado con la explosión que hubo en Puebla. Esta explosión también llamó mucho la atención, incluso llegó a poner en duda si era una opción correcta, ¿no? El combate, que la gente de esos lugares vivía de eso. Bueno, fue una polémica bastante grande en redes sociales. Sin embargo, creo que hay que aplaudir la decisión del presidente en combatir ese crimen, precisamente porque es financiamiento del Estado. Si no hay financiamiento, el Estado está en bancarrota. Y lo más importante es la irresponsabilidad, para señalarlo, de lo que fue la administración de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, en donde ellos ya sabían
en sus propuestas de egresos de cada año que mandaban al Congreso de la Unión, una cantidad negativa respecto a lo que se robaban del petróleo. O sea, ya estaba presupuestado el robo. Y también hay que recordarle a nuestro querido público que el general encargado de la seguridad de las instalaciones petroleras de Pemex era un general encargado de la seguridad de cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, que por cierto, este señor no se ha presentado a firmar ante el Ministerio Público cada semana firmas para evitar que se fugue. Entonces, creo yo que el primer mensaje, tocayo, fue: vamos a mandar un mensaje donde vamos a deshabilitar la forma de ingreso económico del crimen organizado, que muchas veces está vinculado al crimen organizado y al poder político. Pero ¿qué crees? A mí lo que me gustó del presidente de la República es el hincapié que hace que se debe de cambiar la forma en que se aplican las políticas públicas. ¿Por qué? Porque lamentablemente durante el sexenio de Calderón y de Peña Nieto tuvimos políticas reactivas. Es decir, se mandaba al ejército a combatir a lugares de la República en donde ya ellos tenían el control social, el control político y el control económico. Pero ¿qué pasa? No se da una explicación de que la gente ha tenido la necesidad de meterse al crimen organizado porque no se han generado las fuentes de empleo, las fuentes educativas importantes para cubrir una demanda importante de la sociedad. Así es, el abandono de esta ciudadanía que no tiene acceso a la educación, al trabajo, no tiene otra forma de sobrevivir más que metiéndose al robo de combustible, al narcotráfico, donde ganan muchísimo más que en cualquier otro trabajo que tengan. Niños siendo halcones. Claro, por eso tenemos a los niños, que son los cuadros gigantes del narcotráfico, y trabajando para el narcotráfico porque saben que si estudian no van a tener ningún trabajo. Saben que si siguen en los trabajos en algún momento los van a despedir, el pago es muy poco y no tienen prestaciones ni ningún derecho como trabajador. Entonces los orillan a tomar decisiones tan extremas como el trabajo para el narcotráfico. Y ese es un punto que ahí probablemente muchos estén en debate si ha sido buena o mala la participación de la 4T en el tema de seguridad. Yo aplaudo mucho la cuestión de la Guardia Nacional porque es el primer intento del presidente para unificar todas las organizaciones y corporaciones policíacas que han sido corrompidas, han sido disgregadas, algunas son de papel prácticamente como las del sexenio pasado, y a partir de esta Guardia Nacional se va a proyectar la real seguridad nacional, que también puede ser una cuestión militarista, no sé, eso lo dicen sus retractores, habrá que analizar un poco más en ese sentido. Pero que va a la par con políticas públicas en donde se va a ampliar el número de personas que van a recibir pensiones arriba de los 65 años, en el caso de las personas de la población indígena, y 68 en caso de la población en general. Las políticas de becas en educación primaria, educación secundaria, educación media superior en las universidades. El programa Jóvenes Construyendo Futuro, aunque ha tenido una disminución en la propuesta de ingresos de este año que viene, pero una realidad es de que vamos a dar la oportunidad de que se le dé el empleo. Entonces, si estamos hablando de la formación de la Guardia Nacional con la implementación de políticas públicas, de empleo temporal, sembrando vida en el caso de que se van a cultivar árboles maderables y de frutas para darle empleo a los campesinos, tiene que ir a la par con la constitución de un cuerpo armado que tome las funciones de seguridad, donde durante muchísimos años prácticamente el 50% de los municipios del país estuvieron en manos del crimen organizado. Y eso es algo que diferencia a Andrés Manuel de Calderón, por ejemplo, ¿no? Calderón reconoce y diagnostica un problema de seguridad ya nacional y libera al ejército para un combate frontal con el narcotráfico, ¿no? Y la guerra, ¿no?, contra el narcotráfico, que básicamente dura el resto de este sexenio y que fue muy criticado porque finalmente no se resolvió el problema del narcotráfico. Algunos consideran que se incrementó y la violencia escaló. Y sí, como dices, Andrés Manuel dice sí hay un problema de violencia, pero también hay un problema de necesidades básicas que no están cumplidas. Un tejido social roto. Un tejido social roto. Hay que reconstruir el tejido, hay que empezar a implementar programas sociales de sustentabilidad y en conjunto se tiene que sacar adelante la seguridad. Él dice, es un plan a largo plazo. Sí, creo que eso es muy importante que debemos de decir a nuestros amigos que nos están viendo en la transmisión. La construcción del tejido social va a llevar muchos años, o sea, se ha abandonado el campo, se ha abandonado a los jóvenes, a la clase trabajadora se le han quitado derechos, ya no tienen la oportunidad de vivir sindicalmente organizados y tal cual.
lo que va a ser el primer gobierno de López Obrador como emanado de un partido de izquierda va a ser la construcción de cimientos para cambiar el modelo político y económico. Yo lo quiero dejar bien en claro porque lamentablemente estamos viendo noticias de la violencia, del número de muertos que ha habido, y hay que estar conscientes de que si López Obrador llega a tener éxito, él va a poner cimientos. Va a poner cimientos para un cambio en los paradigmas político, económico y social, y si se tiene una línea de continuidad y la ciudadanía le refrenda el voto a un proyecto que continúe con lo que hizo López Obrador, se van a empezar a ver los cambios en unas generaciones que ya crecieron en un sexenio, en donde ya hay programas sociales, hay un cambio de estrategia en términos de seguridad, hay un mensaje político en donde ya se van a acabar los privilegios, porque ese es un punto que creo yo que a mí también me gustó de López Obrador. Se deben de acabar los privilegios de la clase gobernante y sobre todo, por primera vez, hacer que la élite empresarial pague impuestos, que ya no se les deduzca los mismos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gran cantidad de ingresos que se daba a las arcas públicas eran de las clases medias y las clases populares, porque tal cual los empresarios tenían un sinfín de mecanismos financieros jurídicos para que se les deduzcan impuestos. Entonces, eso de que ya paguen impuestos a mí me agrada mucho y sobre todo que tengan una línea muy dura de en qué se va a gastar, porque teníamos una burocracia dorada total. Así es, Tocayo. Qué bueno que mencionas esto de que se le tiene que obligar al empresario a pagar impuestos, los que son justos, porque mucha gente y muchos retractores de Andrés Manuel dicen, no, es que va a ahuyentar la inversión privada. Esto se me hace totalmente falaz, primeramente, y es muy buena señal que tengamos al hombre más rico del mundo, al Slim, ahora me parece que es el segundo o el tercero, le mataron por ahí, y en el primer informe del gobierno de Andrés Manuel, y que esté ahí junto a él apoyando el gobierno de Andrés Manuel. Esto quiere decir que también no es una falacia total que se vaya a ahuyentar la inversión pública o sobre todo los temores que decían que va a expropiar las empresas. Eso es falso. La 4T tiene empresarios dentro de su grupo. Está también el empresario Romo, que también representa un factor importante del empresariado mexicano. Y bueno, yo creo que en ese sentido, aunque hay un crecimiento menor a lo esperado en este año, creo que va a dar pauta para que en los siguientes vaya creciendo y que deje de ser un gobierno donde las cifras, como lo hacían en los gobiernos neoliberales, las cifras den todo, ¿no? Porque tú tienes una cifra, quiere decir que te va a ir mejor. Andrés Manuel lo dice en su primer informe, las cifras dejan de ser canónicas, lo vamos a ver con el bienestar o el mal sentir de la gente. Y también, para concluir la parte de lo que creemos que ha sido positivo en este primer año de gobierno de López Obrador, creo yo que la señal de que se va a saber utilizar el dinero, porque lamentablemente vimos muchos casos en el gobierno de Calderón, de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto sobre todo, de que se utilizaron empresas fantasmas para desviar los recursos del Estado. Ya tenemos la parte de la estafa maestra para Peña Nieto, por ejemplo, tenemos lo de Odebrecht, tenemos, por ejemplo, fue el tema de esta semana de lo que costó la sobrequema de Calderón, el monumento para celebrar el bicentenario, creció en un 190% el presupuesto y no tiene ninguna utilidad. O sea, tú dices, bueno, cuando fue el centenario de la independencia de México en la época del Porfiriato, Porfirio Díaz hizo mercados, manicomios, desagües, avenidas. Digo, bueno, se vio obra pública para celebrar los 100 años de independencia, pero de Calderón te recordamos una sobrequema donde toda está la corrupción, está todo, ¿verdad? La guerra contra el narcotráfico. O sea, es donde uno se pone a pensar de que se está mandando el mensaje de que si ya se va a acabar con los privilegios de la élite política y económica, que se destinen recursos los mexicanos a la implementación de políticas sociales. Hay muchas personas que te dicen, ¿por qué le voy a dar dinero a la población? No, a ver, es dinero público que se está utilizando para beneficiar a los sectores más desprotegidos, pero algo que no te dicen en los medios tradicionales es que ese dinero se utiliza para reactivar la economía. ¿Cómo se reactiva la economía? El estudiante que compra su uniforme, sus útiles escolares o los pasajes de la escuela está contribuyendo a que se financien pequeños negocios, se beneficien obviamente las concesionarias de transporte público, aquella madre soltera que se pueda ayudar con los programas sociales o la persona de la tercera edad que contribuye con su apoyo, están reactivando el consumo interno nacional. Entonces, si esos programas cuajan a lo largo de este sexenio, vamos a ver que se está capitalizando el mercado interno en donde se está utilizando los recursos públicos de la nación, a diferencia de que en los otros sexenios se utilizaba ese dinero
para crear empresas fantasmas y tener esquemas como la Gran Estefa, donde se roban 8.300 millones de pesos en empresas que no existían. O sea, creo yo que es una grada de la política social del presidente López Obrador, y sobre todo, lo que acabas de decir, mandarle un mensaje a la clase empresarial de que aquí se puede prosperar económicamente, se pueden incluir en los proyectos de infraestructura, en los proyectos de darle venta de servicios al Estado, pero con la diferencia de que ahora sí van a tener que dar los servicios y ahora sí van a tener que ofrecer un producto, no tal cual crear empresas fantasmas. Así es. O a sobreprecio. Sí, que es lo que pasaba, ¿no? Ahora, para continuar en el siguiente bloque, toca yo la parte mala o negativa de la cuestión del gobierno de Manuel. ¿Qué te parece a ti lo que más destacas como lo negativo? Lo negativo que no me ha agradado de este primer año del presidente López Obrador es con la facilidad que asume un discurso para enfrentar las preguntas, por ejemplo, de la prensa. O sea, López Obrador prometió que en 6 meses iba a empezar a bajar los índices de violencia. En términos de ciencia política, él es politólogo, él debe de saber que estamos en un fenómeno de descomposición social que lleva fácil 5 sexenios. Entonces, por más que tengas un presidente que tenga habilidad y visión de Estado, no va a poder disminuir la violencia en 6 meses. Prometió lo que no pudo. Exactamente, yo sí creo que el presidente López Obrador comete un serio error en no tener cuidado en la forma en que da una declaración. O sea, yo creo que López Obrador tenía que haber dicho: yo me comprometo que vamos a bajar esos índices de violencia en el sexenio, ya procesando la lógica de los programas sociales, la lógica de evitar que se roben el dinero, la lógica de cambiar las políticas de seguridad pública, tratar de componer la situación que lamentablemente quedó muy descompuesta en el país a lo largo de estos últimos 30 años del neoliberalismo, ¿no? O sea, creo yo que ese es un error muy grande que cayó. La parte de no tener responsabilidad en el discurso político, porque la gente se va a desesperar. Es grave la gente. De hecho, el malestar más grande que tienen y que los detractores abusan del recurso es el tiempo, ¿no? Entonces, Andrés Manuel dice o prometió cambiar las cosas, pero es un proceso largo, no vas a arreglar en 6 años ni siquiera lo que se hizo en los últimos 20, 30 años. Entonces, Andrés Manuel sale con estos discursos, entonces le es muy contraproducente. Yo también considero que es algo muy malo incluso para su persona. Otro punto que a mí no me gustó y que no me ha gustado en este año es que, aunque ha dado muestras de afecto hacia la izquierda más ortodoxa en México, no ha hecho una justicia que se pueda decir la vieja izquierda le agradece su lucha contra los crímenes del Estado, sobre todo los crímenes del pasado. Hablando en cuestiones más específicas, hablamos desde el 68, la Guerra Sucia, y hasta el caso de Ayotzinapa, donde se ve una quietud del presidente en esos temas. Ha sido, si bien ha dado señales de cercanía a esos movimientos, no ha dado pasos firmes en esa cuestión. Me parece a mí que es un error grande que alguien que se diga de izquierda o sin izquierda no esté trabajando sobre todo porque los sectores de izquierda más firmes en ese sentido lo están dejando a un lado. No me gusta también, ya que abordas ese punto de la lucha histórica que han tenido los movimientos sociales, sindicales y políticos de izquierda a lo largo de tantos años en el México del siglo XX y obviamente ya del siglo XXI, es no reconocer de que hay muchas visiones que a lo mejor no comparten su forma de interpretar del accionar político que tiene el presidente, pero que son fuerzas sociales progresistas, son fuerzas sociales de izquierda, son en su momento personas que le dieron el voto, pero no va a ser un voto incondicional. O sea, son sectores que dicen: yo ya no quiero beneficiar a una clase política corrupta que se benefició en el sexenio panista y en el sexenio priista. Entonces, tal cual hay líderes sociales, líderes sindicales, líderes políticos que no necesariamente están vinculados a Morena, al PT o al PES, por ejemplo, que la verdad yo creo que López Obrador comete la irresponsabilidad de señalarlos como opositores conservadores. Creo yo que se debe tener la inteligencia de decir: hay diferentes formas de interpretación de lucha, hay diferentes formas de actuar en la política, y sobre todo hay que saber congeniar con las personas que no piensan igual, porque por ejemplo yo creo que López Obrador se ha cometido el error de no hacer el señalamiento de decir: los medios de comunicación en la parte empresarial corporativa tienen un interés en el específico.
al hacer esta especificación de que los intereses empresariales del sector popular de Reforma tienen una línea política de golpeteo, ya está haciendo una diferenciación de que él está criticando a la cúpula empresarial de los medios de comunicación que no le son afines. Pero si él lo deja en términos muy generales como prensa fifí, se le da la interpretación, y hay que recordar que dentro de la prensa están reporteros, están escritores, redactores, camarógrafos, columnistas, articulistas. Entonces yo sí creo que el presidente debe tener más habilidad en decir, yo voy a hacer una crítica, pero hacer una división de a qué le va a dar un señalamiento de crítica, de señalar sus errores, sus abusos, ¿no? Creo yo que se ha equivocado mucho el presidente López Obrador. Así es, mi tocayo. Un punto que también no me agrada del presidente es en la cuestión de la violencia contra la mujer, en estos días también bastante en boga, por la cuestión de que siempre que le preguntan, incluso durante las famosas mañaneras, le preguntan una cuestión de feminicidios, le da vuelta a la pregunta, nunca contesta directamente. En la cuestión de la violencia contra la mujer también lo veo muy poco firme, que va de la mano también con el sector con el que llegó a la presidencia, y lo mencionaste, con el PES, ¿no? Es otra cosa que no me gusta del presidente, sobre la cartilla moral. No considero que el presidente deba meter los ideales cristianos socialdemócratas, aunque sí son más progresistas que el resto, no los debe meter en una cuestión de representatividad popular. Yo también lo veo muy peligroso el poder político que se le puede dar a los grupos evangélicos. Acabamos de ver en América Latina la intervención que han tenido, por ejemplo, en el caso del golpe de Estado en Bolivia, el papel que tuvieron en la llegada de un presidente de corte fascista como en Brasil, don Jair Bolsonaro, la capacidad que han tenido, por ejemplo, en tener participación vía partidos políticos, concesiones de televisión, participación en la opinión pública. Yo sí creo que López Obrador debe tener mucho cuidado, porque activar políticamente a este grupo es muy peligroso, porque son conservadores. O sea, a pesar de que se integraron a la coalición Juntos Haremos Historia, los grupos evangélicos tienen sus derechos políticos, pero tal cual como grupo político, con lo que dice la izquierda de América Latina, también en Estados Unidos y en algunas zonas de Europa, son grupos muy reaccionarios en donde no respetan los derechos de las minorías, homosexuales, inmigrantes, no homosexuales, la comunidad LGTB+, ¿no? No nada más los homosexuales, los inmigrantes, la gente que no profesa su fe religiosa, las personas que tienen la determinación de decidir sobre su propio cuerpo, en el caso de las personas que apoyan el aborto antes de los 3 meses. Entonces yo sí veo eso muy peligroso, que se le dé poder político y presencia a partir de la imagen de López Obrador, porque hay que decirlo, la gran mayoría de los partidos y de los candidatos emanados de Morena, PT y el PES están ahí por el efecto López Obrador. Y eso lo puede canalizar ahora el PES, porque van a buscar otra vez el registro. Sí, a mí se me hace sumamente peligroso también, y por eso yo no estoy nada de acuerdo con él. Y bueno, ¿algún punto más tú creo que deseas agregar al análisis? En particular, me ha gustado el discurso político del presidente, el mensaje político que ha dado en el manejo de recursos públicos, en el uso de las facultades presidenciales. Me está gustando también la parte de la canalización de lo que debe ser el servicio público. Me gusta la forma en que se están canalizando los recursos, y sobre todo mandar el mensaje de que la verdadera base del poder debe ser el pueblo, porque para terminar yo mi participación aquí en esta primera edición del programa Vínculo Político es volverle a regresar al ciudadano el poder. O sea, la figura de la revocación de mandato, eso es para mí algo muy importante. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que en los gobiernos democráticos el gobierno le debe tener miedo al pueblo, a las personas, a los ciudadanos, y no al revés, como en las sociedades latinoamericanas, donde el pueblo, los ciudadanos le tienen miedo a su gobierno. Entonces, darle la oportunidad de que nosotros, en la construcción de un proceso de la democratización de este país, que podamos sacar a los malos gobernantes, eso me parece a mí súper importante. Y para concluir, digo, es muy vago, pero yo al presidente López Obrador, con los errores que le acabo de marcar, yo le pongo un 9 de calificación. De hecho, te iba a pedir tu calificación, me toca yo, a pesar de que me considero un hombre de izquierda, un poco más a la izquierda de López Obrador, también le pongo un 9 de calificación. Has hecho muy buen trabajo hasta ahorita. Claro que se puede hacer mejor y más rápido, pero eso es un punto que ya hemos discutido en otras ocasiones, que volveremos a discutir en los próximos videos.
Y bueno, Tocayo, me gustó mucho platicar contigo en tu programa Vínculo Político. Nos esperamos la próxima semana. Y bueno, cualquier cuestión que nos quieran preguntar, yo creo que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, ya sea a través de Vínculo Social y Trabajo Académico, en mi persona Iván Carreño, o en tu Facebook, Tocayo. Javier Molina, pueden poner en el buscador de Facebook @Javier Molina, ahí me van a encontrar, le dan like, me siguen y con gusto responderemos las preguntas para la siguiente emisión. Así es, les agradecemos su atención y que estén muy bien. Gracias.